Continuamos, amados hermanos, con nuestras lecturas devocionales, ahora en nuestro noveno día de lecturas, con los capítulos 9 y 10 del libro de Génesis, capítulo 9 del libro de Esdras, 9 del libro de Mateo y el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y el tema central que trasciende estos capítulos es el Dios del pacto que alcanza a las naciones. Vemos esto en Génesis capítulo 9 y 10, cuando las familias de Noé, en cuanto bajaron del arca, Dios los bendijo nuevamente y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Les aseguró que sobre ellos estaría el temor de todos los animales, en todo lo que se mueva sobre la tierra, todo sería puesto en su mano. Hay aquí la introducción del comer carne, un cambio importante en la dieta. También la prohibición de comer la sangre, por cuanto serviría para hacer sacrificios apuntando a la sangre de Cristo, ya que es la vida del animal, del ser vivo, y establece también el principio de los gobiernos humanos. En el verso 6, al decir que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecha el hombre. Ese que mantiene el monopolio de la violencia legítima es el Estado, que se crea o surge como institución divina para restringir el pecado, para castigar el mal. Pero ustedes fructificad y multiplicaos. Nuevamente repite la bendición y ahora hace mención al pacto de preservación, un compromiso, una promesa de la gracia de Dios de no destruir más la tierra a pesar del pecado, una manifestación visible de su gracia y su misericordia. Si bien el hombre era pecador, si bien la humanidad continuó pecando, el propio Noé terminó cayendo en pecado con la embriaguez. Cam, viendo la desnudez de su padre, esto es, deshonrándole. Si bien la humanidad se rebelaría en el capítulo 11 en Babel, aun conociendo tu pecado y mi pecado y los pecados de nuestra generación, Dios en su gracia ha prometido no destruir una vez más el mundo por las aguas del diluvio. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y la señal de ese pacto es el arco iris colocado en el cielo. Cuando haga venir lluvias, se dejará ver entonces mi arco y me acordaré del pacto mío. Esa es la manifestación visible de la gracia de Dios y sus promesas para con nosotros que Él estableció con toda la creación. Noé se dedicó, como habíamos dicho, a sembrar, cometió el pecado de la embriaguez. Su hijo menor lo ve desnudo, deshonrándolo, y va y refiere esto a sus hermanos, y ellos, por honrar a su padre, lo cubren, y al Noé despertar en condición de profeta, maldijo a las generaciones de Cam, Canaán su hijo. Bendito sea el Dios de Sem, y engrandezca Dios a Jafet, Jafet como ancestro de los gentiles. Sem
como ancestro de los hebreos. Por eso se refiere que serían benditos, porque de él vendría Abraham y la nación de Israel. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, el pueblo de Dios constituido por los judíos y los gentiles. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y murió. Y sus hijos engendraron, se reprodujeron, se multiplicaron, y de ahí surgen o nacen todas las naciones o pueblos de la tierra. Los pueblos jafetitas o los pueblos indoeuropeos, los camitas, Medio Oriente y África, y los semitas, el Oriente, del Oriente Medio, valga la redundancia. Todos estos pueblos se dividieron por sus tribus, constituyen las naciones de la tierra. En sus naciones, de estos se esparcieron las naciones después del diluvio. Dios es el que crea las naciones. Dios es el que hace distinción entre los hombres, y de estas naciones aparta una familia particular de la cual ha de venir o habría de venir la nación de Israel, los descendientes de Abraham, y de la cual habría de venir el Cristo. De manera que Dios es el Dios de todas las naciones debajo del cielo, y su pacto de preservación nos alcanza a todos, de la manera que Pablo llegó a decir en Hechos capítulo 13, que Dios no se había dejado sin testimonio, sino que a todas las naciones había dado abundancia de lluvias y bienes y alegría del corazón. De la misma manera, cuando llegamos a Esdras capítulo 9, sucede algo similar. El pueblo de Dios, a la llegada de Esdras a Jerusalén, se topa con la situación de que la nación de Israel se había contaminado al mezclarse con los pueblos de la tierra. Con la nación de Israel, Dios había establecido un pacto por medio de Moisés para ser su pueblo exclusivo, su especial tesoro. Y como parte de ese pacto, estaba claramente prohibido que se mezclaran con otras naciones que podían desviar su corazón de la adoración al Dios verdadero. Cuando Esdras llega a la ciudad, le dice el pueblo de Israel y los sacerdotes no se han separado de los pueblos de la tierra, como ordenaba el pacto mosaico, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado sus hijas, las hijas de ellos para sí y de sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con el pueblo de la tierra, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en este pecado, el mismo pecado que en Génesis 6 había causado el diluvio, había causado la ira de Dios. La simiente santa se corrompe y se mezcla con los perversos. Eso siempre trae consecuencias negativas, y el sacerdote Esdras oró, se humilló delante del Señor y confesó el pecado de Israel, y todos los que temían a Dios se acercaron a causa de su pecado. Y Esdras ora, confesando la violación del pacto, reconociendo las bondades, misericordias y gracias del Señor, reconociendo la infidelidad del pueblo. Ese debe ser nuestro dolor cuando la santidad de Dios es violada, cuando la simiente santa se mezcla con la simiente de la serpiente.
reconocer la bondad y la gracia de Dios, y no solamente por esto, sino también por causa del pecado en general. Nuestro corazón debe dolerse y arrepentirse y confesar, no solo por nuestros pecados, porque Esdras no había incurrido en eso, sino que nos debe doler por el pecado del pueblo de Dios. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, dice Esdras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos? Dios no nos ha castigado conforme a nuestras rebeliones, como se merecen. En su misericordia y en su gracia nos ha concedido su paz. Esta mezcla de la simiente santa estaba prohibida por Dios porque daña el corazón de su pueblo. La santidad conviene a su casa. La santidad le conviene a sus hijos. Debemos guardar nuestros corazones para no ser infieles a Dios. La unión con los incrédulos no es una simple debilidad, no es un simple error. Es un pecado grave, denunciado como un gran peligro a todo lo largo de la Escritura. Pero venido entonces Cristo en Mateo capítulo 9, el Señor se muestra como aquel que llama de una forma soberana y que extiende su gracia y su poder como el Dios encarnado para alcanzar a las naciones. Cristo le perdona los pecados a un paralítico y manifiesta su poder y su autoridad para perdonar pecados como el Dios encarnado a través de la sanidad. Llama soberanamente a Mateo el publicano. Sana y restaura a la mujer del flujo de sangre. Resucita a la hija de Jairo. Lleva a hablar a los mudos, le da vista a los ciegos. El Señor restaura todo lo que el pecado dañó. El Señor restaura todo lo que ha sido corrompido y llama poderosamente para sí. Como había mencionado en el capítulo 8, vendrían muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando le preguntan respecto al ayuno, el Señor muestra y enseña que Él viene a traer algo nuevo. Él viene a transformar los corazones. Él viene a cambiar la religión fría y cerrada que tenía la nación de Israel para alcanzar a aquellos que habían sido dejados fuera, para que por medio de la proclamación del Evangelio fuesen llamadas las naciones, porque Cristo es aquella simiente de Abraham a través del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones que se separaron, que se formaron luego del diluvio, habrían de ser benditas por medio de Cristo. Con su poder se alcanzaría a los gentiles llamándoles al arrepentimiento. Por eso que la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Debemos orar, rogar al Señor de la mies, al Dios de las naciones, que envíe obreros a su mies. Esdras nos enseña a guardar la santidad y a no mezclarnos. Cristo nos impulsa a llamar a los hombres por el poder del Evangelio para que sean alcanzados en la santidad
del Señor y le conozcan. Y llegados a Hechos capítulo 9, el Señor llama a un hombre que era todo menos el hombre indicado para la misión, la tarea de llamar, de alcanzar a los gentiles, y prepara el camino para la entrada de los gentiles al pueblo de Dios. Aquellos que no eran parte de la nación ahora vendrían a ser aquellos que en otro tiempo no eran pueblo, ahora vendrían a ser pueblo de Dios. Este hombre era Saulo de Tarso, que para el capítulo 9 todavía seguía con la intención de destruir, como él mismo dijo, de hacer muchos males al nombre de Jesús, y solicitó cartas a los sumos sacerdotes para viajar a la ciudad de Damasco y perseguir a los cristianos aún allí y traerlos presos, pero yendo por el camino de forma soberana, de la misma manera que llamó a Mateo, y este dejándolo todo, le siguió y le sirvió. De esa misma manera, el Cristo resucitado se le aparece a Saulo en el camino de Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir al Señor de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios y en realidad le estaba persiguiendo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo tuvo la reacción más genuina que debemos tener todos los hombres: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y aquel que entraba o que venía con el poder de los sumos sacerdotes, ahora tuvo que ser ayudado para entrar a la ciudad. Y el instrumento para la sanidad de Pablo, porque estaba ciego físicamente, fue un hombre llamado Ananías, a quien el Señor movió para ayudar, como instrumento para sanar a este hombre. Ananías se encontraba en grave peligro, evidentemente tenía temor, porque sabía la fama de Saulo, mas sin embargo escuchó al Señor. Cristo le dijo: ve, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Cuánto tiene que padecer? Todos recordamos a Pablo, pero pocos recordamos que llegó al Señor a través de Ananías. De la misma manera, amados hermanos, a veces nos tocará ser Ananías para llevar a otros a crecer en el Señor y hacer cosas aún más grandes como instrumentos de Cristo. Sin embargo, tenemos nuestra recompensa de parte del Señor al servirle. Ananías se acercó a este hombre que hasta recientemente era un perseguidor y lo llama hermano. Ananías lo perdona. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recibas la vista. Seas lleno del Espíritu Santo. Y cayeron de sus ojos como escamas la incredulidad, aquello que tiene vendados los ojos de los hombres. Cristo lo quita con su poder. Y estuvo todos los días con los discípulos en Damasco, e inmediatamente este nuevo hombre comenzó a predicar a Cristo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, y aquellos que lo habían considerado su héroe ahora trataron de matarlo. Y de perseguidor, Saulo comenzó a ser perseguido y comenzó a padecer. Perseguido en Damasco,
tuvo que salir descolgado por la muralla, perseguido en Jerusalén, tuvo que ser llevado por los discípulos de vuelta a Tarso. Oh, amados hermanos, el mundo nos va a perseguir, en el mundo tendremos aflicción. Cuando fielmente predicamos al Señor, cuando fielmente mostramos nuestro amor por aquel que nos salvó, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. La persecución que había iniciado Saulo ya había cesado con la conversión del perseguidor. Cristo había salido victorioso, su iglesia había sido fortalecida porque se había esparcido y eran edificados andando en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. Y Pedro, en recorrido apostólico, podemos llamar por varias iglesias, restaura plenamente al paralítico Eneas, resucita a la piadosa Dorcas y providencialmente permanece en Jope. En estas ciudades muchos creyeron al Señor, preparando el camino para el encuentro con Cornelio y la apertura del reino de los cielos a los gentiles. Oh, amados hermanos, nuestro Dios es un Dios de pactos, que es fiel a sus promesas. Conforme a su pacto con Noé, ha mantenido la creación, ha guardado nuestras vidas, ha provisto para nosotros y para todas las naciones, aun para aquellos que no los conocen. Dios ha sido el que les guarda y el que les provee por medio de Cristo, de su pacto con Abraham, de su pacto redentor. Ahora llama a las naciones al arrepentimiento para que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean librados de la potestad de Satanás al reino del Dios de la gloria. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.